Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de Unión Radio Web, para usted con contenidos de salud y bienestar que elaboramos a través de tu podcast Parte Médico que eh, ca- damos un capítulo semana, un capítulo nuevo cada semana en la plataforma de YouTube, pero también nos pueden buscar en las plataformas de Spotify o Apple Music. Además, les recordamos nuestros mensajes parroquianos habituales, nuestras redes, @Julio Castro Méndez, a Julio Castro M, en cualquiera de las redes sociales y @Unión Radio Web. Y recordarles que pueden compartir estos contenidos a través de la flecha que está hacia la izquierda, pueden suscribirse a través de la campanita roja que lo suscribe al podcast y pueden hacernos preguntas a través del chat en vivo. Bueno, amigos, otro de los elementos que quisiera compartir con ustedes, que es súper importante, súper frecuente, sobre todo que la gente no lo haga de la forma que debe hacerlo, es la medición de la temperatura. Es decir, medir nuestra temperatura corporal como uno de nuestros signos vitales. Está la frecuencia cardíaca, está la tensión arterial, está la frecuencia respiratoria y la temperatura, que es una de las más importantes. Probablemente el signo vital que está más a la mano y que está más común que un ciudadano común pueda medir es la temperatura, pero quiero repasar qué cosas hacer y qué cosas no hacer, porque es muy frecuente que un paciente venga a la consulta y diga, tengo fiebre. ¿Cuánto? No sé. Bueno, tenía sensación de que tenía fiebre, pero no se la midió. Creo que en el momento que tenemos malestar es muy, muy importante medir la fiebre. Hay diferentes aspectos de la fiebre que para los médicos nos ayuda en la parte diagnóstica. ¿Cuánto tengo de temperatura exactamente? ¿Cuántas veces al día me da? Si hay algún síntoma asociado a esa temperatura, palpitaciones, dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofríos, etcétera, etcétera, es importante porque eso nos ayuda a los médicos a mejorar el diagnóstico y a tratar de enfocarnos en llegar a un diagnóstico lo mucho más preciso de lo que habitualmente tenemos. Entonces, es importante medirlos a la temperatura. Es súper común que la gente nos diga, doctor, yo tenía fiebre. ¿A cuánto? Bueno, no me la medí, pero yo sé que tengo fiebre. Eso no nos ayuda mucho. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo tengo un paciente que tiene fiebre y sospecho que tiene dengue, para mí el día marcador importante para saber las complicaciones, cuándo tengo que hacer los exámenes, cuánto tiempo dura la fiebre, es el día que se inicia la fiebre. Entonces yo necesito que usted me diga la hora y el día en la cual usted midió la fiebre por primera vez. Entonces es muy importante y lo vamos a hacer sistemáticamente. ¿Qué día fue el primer día que usted se midió la temperatura y usted medía la temperatura, tenía fiebre? Lo primero que quiero hablar con ustedes es qué significa la fiebre. La fiebre no necesariamente significa algo malo. Tenemos la connotación de que la fiebre es el problema. La fiebre no es el problema. El problema es la causa de la fiebre, no así la fiebre per se. La fiebre es un mecanismo de respuesta de nuestro organismo ante una situación que puede ser infecciosa o puede no ser infecciosa. Esa es la primera consideración. No siempre necesariamente fiebre implica infección. La mayoría de las veces sí, pero no necesariamente. Y la fiebre, como les dije, es una respuesta de nuestro sistema ante una situación. Habitualmente refleja la lucha de nuestro sistema inmunológico contra un agente vivo, pero en algunas condiciones no. Ya vamos a explicarles cuáles son esas condiciones. Pero es muy importante, como les dije, no solamente la temperatura exacta, no es lo mismo 38 que 39, no es lo mismo 39 que 40, no es lo mismo 37 que 35, es muy importante eso. Entonces, anotar la temperatura es un elemento muy importante. El segundo elemento de la fiebre es el ciclo en el cual se produce la fiebre. No es lo mismo que tenga fiebre cada 4 horas pegado que me da una fiebre una vez al día. Y es muy importante cuántos días tengo con fiebre. No es lo mismo tener 24, 48 horas que 7 días con fiebre. Para nosotros los médicos ese elemento es súper importante, probablemente uno de los más importantes de la información que el paciente nos puede dar asociado a los síntomas que están eh, conexos a la temperatura. Entonces, bueno, vamos ya a cómo medir la temperatura. Bueno, lo que aprendimos nuestras abuelitas es que nuestras abuelitas nos ponen la mano en la cabeza, nos ponen la mano en el cuello y dicen, sí, tiene fiebre. Pero eso, lamentablemente, es algo que no debemos seguir haciendo. No es muy objetivo y no es muy sensible. En realidad, nosotros deberíamos tener un instrumento de medición de la temperatura
que nos permita saber exactamente cómo medirla. Hay dos grandes formas de medir la temperatura. La forma tradicional es utilizando el termómetro de mercurio. Hay otros termómetros que utilizan otros metales pesados. Los termómetros de mercurio han ido desapareciendo del mundo por razones tóxicas. El mercurio que está dentro, que es lo que miramos, es un elemento tóxico para el ser humano. Ojo, si por alguna casualidad se me rompe el termómetro, ¿ok? Y yo tengo contacto con mi piel, con el mercurio, no va a pasar nada. El mercurio es peligroso cuando yo tengo un contacto persistente durante semanas, meses o años, o muy severo. Es decir, si yo me chupo un termómetro que se partió, por ejemplo, bueno, ahí puede haber problemas, pero normalmente el contacto de nuestra piel con un termómetro que se parte no debería generarnos problemas. Igual la forma, le voy a explicar después cuál es la forma de resolver el tema una vez con eso. Lo segundo es que la mayoría de los termómetros de mercurio son de vidrio y en los niños puede correr el riesgo, o en un adulto que tiembla y que tiene fiebre, de mediendo en la boca, partirlo con los dientes, lo cual, además del vidrio, es un riesgo. Por lo tanto, los termómetros de mercurio están en desuso, si bien en la farmacia los seguimos encontrando. Es algo que patrocinamos que se utilicen otras formas de medición de la temperatura. Y la otra forma de medición de la temperatura, o las otras dos formas, es la contacto, que es muy fácil. Aquí les voy a traer es una cinta que habitualmente ponemos en nuestra piel, habitualmente en la zona frontal, y él va a dar un índice colorimétrico, va a ponerse una rayita donde está mi temperatura después que pasa cierto tiempo. Eso lo pongo allí más o menos 30 segundos, un minuto, minuto y medio, y posteriormente voy a tener una medición, la veo en el sitio y voy a tener una medición de mi temperatura. Las tiras de temperatura son sensibles, pero no son tan cómodas de utilizar. Con el tiempo se van desnaturalizando, etcétera, etcétera. Y es algo que, si bien es muy simple, muy fácil y muy barato, no es tan preciso como quisiéramos. La forma más precisa es utilizando termómetros digitales, y los termómetros digitales son termómetros que se utilizan bien sea en la superficie de la piel, en la boca, en la axila o en el recto, y nos dan a través de un numerito la temperatura. En este caso particular que estamos viendo allí, es una temperatura en grados, en grados Fahrenheit, ¿ok? Nosotros debemos ciclar, todos estos termómetros digitales tienen poderlo ciclar en centígrados o en Fahrenheit. Si nosotros vivimos en un país como los Estados Unidos, nuestro médico nos va a pedir la temperatura en grados Fahrenheit. Si vemos un país como Venezuela, hay una equivalencia, nos los va a dar en centígrados. Usted puede buscar en Google y encontrar cómo se convierte Fahrenheit a centígrados y centígrados a Fahrenheit, pero en caso de nuestro país utilizamos los grados centígrados. Y le voy a utilizar cuál es la banda internacional médica para nosotros decir que tiene fiebre. Un paciente tiene fiebre cuando nuestra temperatura en grados centígrados está de 38.5 en adelante. Ya 38.5 es fiebre. Ese es el criterio médico. De 37.5 a 38.5 es una banda intermedia donde la temperatura no es normal, está aumentada, pero no lo consideramos médicamente como fiebre. Es importante que tengan esa. Entonces, no es lo mismo que usted tenga 37.8 que 38.6. 38.6 ya tiene una connotación de fiebre sin lugar a ninguna duda para nosotros. 37.6, 37.8 no es fiebre, pero es anormal. Y menos de 35 grados centígrados es hipotermia, que es algo particularmente importante. Es decir, tan importante es medir que la temperatura está más de 38.5 como que está en hipotermia. Ambas cosas significan alteraciones en nuestra fisiología que nosotros debemos investigar. Algunas consideraciones en relación al sitio donde lo tomemos, ya sea digital o sea de mercurio. La temperatura axilar no es muy recomendada, si bien es muy común en los niños, porque la temperatura axilar habitualmente es 0.5 grados centígrados menos de cómo es nuestra temperatura corporal real. Es decir, si no tenemos ninguna otra forma, porque es un niño que está molesto, tiene mucho malestar, no se quiere dejar meter el termómetro digital en la boca o en el tímpano, y lo tomamos en la axila, debemos sumar 0.5 grados centígrados. Lo ideal es que lo midamos en la boca, ¿ok? Durante al menos un minuto contado con el reloj, ¿ok? Al menos un minuto.
Lo ideal es minuto y medio, pero no menos de un minuto, para que la temperatura se estabilice en el termómetro. Y otra de las formas que utilizamos con sistemas digitales o sistemas ópticos es a través del tímpano. Es una pistolita que ponemos en el tímpano, disparamos y hace una medición muy rápida porque es una medición hecha digitalmente con un rayo que va al tímpano y la mide muy rápidamente. Esto es una forma exacta de medir la tensión y vamos a ver una lectura en la pantalla de la pistolita y ahí nos va a decir la temperatura. Va en centígrados o va en grados Fahrenheit, pendiente la conversión para que usted no le dé un susto. Entonces, en general recomendamos la medición de la temperatura digital en la boca, en el tímpano, son las más fidedignas. Eventualmente en el recto es un poco complicada, no es cómoda, sobre todo a los adultos no les gusta. Y es importante que una vez que midamos la temperatura, limpiemos bien sea el termómetro de vidrio y mercurio con agua y jabón, eventualmente con alcohol, y los conos de medición del termómetro auricular, que es el que se utiliza en el oído, o del que se ponemos digital en la boca, se haga igual con alcohol o con agua y con jabón o con una solución jabonosa y se deja secar. En el caso del termómetro de mercurio, tenemos que tener la precaución de que cuando lo vamos a utilizar, antes de utilizarlo, lo movemos un poco para que el mercurio da un reflejo, que es lo que nos da la temperatura, donde la barra sube del mercurio hasta el punto más alto es la temperatura, y debemos disminuir la temperatura a menos de 37. Es decir, hacemos un movimiento hacia la parte de abajo para que el mercurio se compacte y adquiera la temperatura, o lo enfriamos con nuestras manos o con un paño frío para que la temperatura baje. Una vez que sabemos que está por debajo de la temperatura, lo colocamos y lo dejamos en nuestra boca, el termómetro de mercurio, igualmente 30 segundos, un minuto idealmente o un minuto y medio, contado por el reloj, y después vemos la temperatura que nos da. Esto lo podemos repetir las veces que sea necesario, el tiempo que sea necesario. Pero otro elemento importante es el ciclo entre el malestar y la medición de la fiebre. Habitualmente el peor momento de malestar es antes de que empiece la fiebre. Yo me siento peor antes de que me suba la temperatura, de después que me subió la temperatura. Entonces, si yo tengo malestar, habitualmente ese malestar dura unos 10-15 minutos, es el pródromo de la fiebre, es en lo que empieza el momento antes, y los escalofríos ocurren justo antes de que suba la fiebre o justo cuando baja la fiebre. El escalofrío, que es una respuesta muscular de nuestro sistema autónomo para tratar de bajar la temperatura, el escalofrío es un mecanismo de respuesta ante la fiebre para bajar la temperatura de nuestro cuerpo, ocurre cuando está cambiando la fiebre, cuando está subiendo o cuando está bajando. Entonces, tomar la temperatura durante el escalofrío fuerte no es lo más indicado, debería hacerlo justo después de que pase el escalofrío, para medir la temperatura exacta, que es la temperatura más alta que nosotros podamos medir. Entonces, tener estas condiciones del timing de la medición de la temperatura. La temperatura de nuestro cuerpo tiene modificaciones de unos 0.5, 0.3 grados centígrados durante el día. Es decir, amanecemos normalmente un poco más fríos. Durante que va pasando el día, vamos teniendo actividad, puede subir nuestra temperatura, nuestra actividad física puede subir la temperatura corporal, y después posteriormente en la madrugada vuelve a bajar normalmente. Entonces, pero esa variación no es mayor de un grado. Hay gente que tiende a decirme, no, doctor, a mí nunca me da fiebre. Eso es raro, es particularmente raro. Nuestro control de temperatura lo hace nuestro cerebro a través de nuestro sistema nervioso autónomo. Es decir, nosotros controlamos la temperatura inconsciente. Nadie puede subir la temperatura voluntariamente, ¿ok? Nosotros podemos controlar la respiración voluntariamente, nosotros podemos quizás controlar nuestra frecuencia cardíaca concentrándonos y tratando de relajarnos la frecuencia cardíaca, pero no así la temperatura corporal. Entonces, cuando una persona tiene fiebre, la primera causa que debemos investigar es que esa persona puede tener un problema médico. ¿Okay? Es importante el signo, la temperatura fiebre, 39 grados centígrados, 38.8, 38.9, 40 grados centígrados, es un signo objetivo de que algo no está bien y tenemos que hablar con el médico o tenemos que poner una alerta o una alarma en nuestros amigos o en nuestros pacientes o en nuestros familiares. Temperatura alterada es un signo de que algo no está bien y nosotros tenemos que mirarlo. ¿Qué enfermedades producen fiebre? No solamente son las infecciones por razones obvias, que ya hemos estado hablando durante muchas otras infecciones específicas.
La infección es la causa más común de fiebre, pero puede no ser la única. Por ejemplo, una persona traumatizada, por ejemplo, una persona que se cayó en una moto y tiene hematomas en las piernas y en la espalda. La absorción de esos hematomas puede producir alteraciones en la temperatura, inclusive fiebre. Entonces, no es infrecuente que los traumatismos, sobre todo traumatismos importantes, pueden producir fiebre. Las quemaduras pueden producir fiebre, sobre todo cuando son quemaduras importantes. Algunos medicamentos pueden producir fiebre también. Extrañamente, algunos medicamentos, inclusive algunos antibióticos, las transfusiones, cuando nos estamos recibiendo una transfusión podemos tener fiebre en ese momento y no indica infección, pueden producir fiebre. El cáncer puede producir fiebre también. Algunos pacientes que tienen cáncer, algunos tipos de cáncer pueden producir fiebre y estos son cuadros de fiebre habitualmente no tan importantes, 38.4, 38.5, 38.6, pero puede durar días, inclusive puede durar semanas. Entonces, y como van viendo, la medición de la temperatura es un indicador que nos puede indicar diferentes enfermedades. Las enfermedades autoinmunes pueden producir fiebre también. La artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, algunas alergias severas pueden producir fiebre. Entonces pueden indicar estos cambios de temperatura, algunas condiciones médicas que nosotros tenemos que evaluar. Algunos problemas hormonales pueden producir fiebre. Por ejemplo, el hipertiroidismo, la persona que tiene la tiroides descontrolada con trabajo en exceso puede producir fiebre. Y otro de los elementos que debemos entender es que la fiebre produce unos cambios fisiológicos normales en nuestro organismo que van acompañados. Es decir, cada vez que yo tengo fiebre, tengo taquicardia. ¿Ok? Si yo tengo fiebre y me baja la frecuencia cardíaca, ahí hay un mecanismo alterado. Entonces, la fiebre es normal que una persona, sobre todo un niño, que usted le tome la temperatura y tiene 39 grados centígrados y tenga 120 frecuencia cardíaca. La temperatura alterada puede producir como un mecanismo fisiológico un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces no nos asustemos si encontramos, además de la temperatura aumentada, un aumento de la frecuencia cardíaca. Es un signo que nosotros debemos vigilar y que debemos mirar, que hoy en día podemos medir, bien sea con la medición del pulso o bien sea con los equipos de medición de saturómetro o el tensiómetro, como hemos explicado en otros programas. Entonces, amigos, yo quiero hacer un énfasis, quisiera que todos ustedes en lo que sientan malestar se mida la temperatura con un método objetivo, cuantificable y que nos dé una información fidedigna que nosotros podamos transmitirle a nuestro médico. No es, no nos ayuda a decir yo tengo la sensación de fiebre o como nosotros los médicos echamos broma por esto porque nos lo dicen a cada rato, doctor, yo siento que tengo fiebre por dentro. No hay fiebre por dentro, fiebre por fuera. Nuestra temperatura corporal es única, ¿ok? Y si bien, ¿qué pasa cuando yo tengo malestar de que tengo fiebre y me tomo la temperatura y no tengo fiebre? Pues no tengo fiebre. Tengo malestar de otro origen, pero no asociado al aumento de la temperatura. Entonces es importante que nosotros verifiquemos, cuantifiquemos la temperatura, inclusive lo anotemos. Siempre es muy importante para mis pacientes anotar la hora de la temperatura y la temperatura que estoy midiendo. Cuando estoy monitoreando pacientes que tienen alteración de la temperatura, le digo, anote la temperatura, anote la hora en que se produjo eso y anote la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque para nosotros algunas enfermedades producen aumento de temperatura 2 veces al día. Otras enfermedades producen aumento de la temperatura 1 vez al día. Algunas enfermedades producen aumento de la temperatura cada 3 días. Hay unas enfermedades que producen aumento de la temperatura 4 veces al día. Algunas enfermedades producen fiebre de 40, otras enfermedades de 38.5. Entonces esas claves para nosotros como médicos son fundamentales para nosotros entender la causa de la fiebre y poder indicar los estudios diagnósticos, el examen físico mucho más asertivamente. Entonces, amigos, yo quisiera que ustedes cuando vayan a su médico no le digan que tenía un recarguito o me tomé la temperatura con la mano y yo sentí que tiene fiebre. Usen un termómetro, tengan un termómetro en su casa, es algo vital que tenemos, sobre todo si tenemos niños, si tenemos ancianos, personas que tienen otras enfermedades. Medir la temperatura digitalmente con termómetro de mercurio, con cinta, son métodos diagnósticos importantes que usted puede tener en su casa a mano y que es importante que lo tenga y lo utilice regularmente. Con esto terminamos nuestro capítulo sobre medición de la temperatura. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, háganoslo saber a través del chat en vivo. Recuerden nuestras señas, @JulioCastroM, @Unión Radio Web. Y cada semana estaremos con ustedes en tu YouTube con la plataforma de Parte Médico, su podcast médico
y de salud que ustedes pueden disfrutar con contenidos que producimos semanalmente para ustedes. Se les quiere mucho, manténganse sanos y por favor tómanse la temperatura cuando sea necesario. Hasta luego.